Bien, como vimos entonces en la lectura, o como hemos estado viendo, ¿cierto?, en esta lectura que les propuse, la integración cultural y la diversidad cultural, la integración en la diversidad cultural presenta un desafío central para la educación. ¿Cuál es ese desafío? ¿Cuál es el problema central de integrar a partir de la diversidad cultural? ¿Qué es lo que nos dice la lectura sobre eso? ¿Leyeron el texto, no? ¿Sí? Solo la escucho. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cuál es la problemática central que se plantea cuando tratamos el tema de integración en educación desde la diversidad cultural? Son los pueblos indígenas, mapuche, eh, y los pueblos latinoamericanos, digamos, de que se incorporan a distintas ciudades como Brasil, eh, todos esos países que, por ejemplo, Rapa Nui, que vienen de un lugar a otro y llegan a nuestro país y cómo los integramos como sociedad y en los colegios, cómo ellos lo integran a la educación que se implemente en ese país. O acá, por ejemplo, Chile, cómo nosotros desde la interculturalidad hacemos que ellos se sientan parte de, de esta sociedad y que tampoco pierdan sus culturas. Este Ellos. es el punto, ¿cierto? El punto es, Exactamente. muy bien, Sole, el punto neurálgico, ¿cierto? Lo mismo comentaba delante otra compañera que estaba comentando el texto. El punto central es cómo generar una educación que, por una parte, respete y cautele la mantención de la tradición, pero al mismo tiempo permita que esta persona desarrolle competencias que le permitan desenvolverse de buena forma en el mundo moderno, sin perder su identidad. Por lo tanto, hay ahí una situación que tradicionalmente desde los años 70, ¿cierto? Que es cuando se empiezan a tratar estos temas, tradicionalmente ha sido vista como una situación contradictoria. Es decir, el Estado que educa lo que hace con la minoría étnica o lo que hace con la diversidad cultural es emparejarla literalmente, ¿cierto? Generar una tabla rasa en la cual, ¿cierto?, todas las personas deben acceder a los mismos conocimientos. Hoy día, hoy día cuando hablamos de diversidad, evidentemente que también, obviamente que también la educación tiene sus fines y obviamente que también los alumnos tienen que desarrollar determinadas competencias, ¿cierto?, en determinados niveles educativos, ¿cierto? Pero la magia hoy día consiste en cautelar que la diversidad cultural se respete, que no se pierdan los idiomas, que no se pierdan las tradiciones y, muy importante, que no se pierda la noción de pertenencia a una etnia. ¿Les queda claro hasta ahí el tema, no? Sí, profe. Sí, perfecto. Es un tema muy complejo porque evidentemente aquí lo que hay que abordar o lo que hay que apuntar a hacer, evidentemente está vinculado con la idea de afinar de muy buena forma todo lo que significa el trabajo metodológico. El trabajo metodológico entonces tiene que ver con esta noción, con esta situación de propender a, por una parte, desarrollar las competencias que el nivel educativo del niño exige, que la sociedad exige, por una parte, y por otra parte, generar también
el espacio para la mantención de la tradición cultural de los distintos grupos que conforman nuestra sociedad. ¿Ya? Desde este punto de vista, evidentemente que la escuela tiene una labor fundamental. Esta sociedad que pretende valorar la diversidad, pero que al mismo tiempo busca integrar la integración social, ¿cierto? Suena muy contradictorio lo que estoy diciendo. Por un lado, valorar lo distinto, pero por otro lado también valorar el concepto de construcción social. Esta sociedad que busca estos elementos, obviamente que deposita en la escuela como institución la tarea de generar esta instancia. Solo la escucho. Profe, el texto que usted mencionaba es cómo aborda cómo los colegios vinculan y que sea fundamental la lengua materna de cada niño que ingrese al colegio y no la pierda. Y es por eso que los colegios implantan estas tradiciones que hacen o convivencia o que ellos representen su cultura a través de actividades extraescolares, en la cual ellos demuestran, llevan sus comidas típicas y así además hacen como un intercambio de culturalidades, tanto como las nuestras como las de ellos, para que nosotros también aprendamos de su cultura y ellos aprendan también de la nuestra. Y así Claro, invitan a las familias a participar en ello, por lo que entendí un poco de la lectura. claro. Ahora, la lógica, Sole, es que también este trabajo intercultural, ¿cierto?, que se aborda desde esta perspectiva, también vaya en la dirección de llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Somos todos iguales, somos todos seres humanos, tenemos costumbres distintas, pero nuestras costumbres no nos separan, sino que al contrario, son motivos de unión entre nosotros, son motivos de respeto entre nosotros, son motivos de reconocimiento del otro. Esa es la lógica. Por lo tanto, la noción del nosotros y ellos, en el fondo, debe desaparecer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, frente a la actividad que usted plantea, ¿cierto? Que aparece muy bien mencionado en la lectura, todas estas actividades, ¿cierto? Que se generan en los colegios, no sé, pues, una feria costumbrista, por ejemplo, por darle un nombre más cercano a nosotros, ¿cierto? Generar una feria costumbrista en la cual hayan niños que lleven sus objetos mapuches, ¿cierto? Y sus comidas mapuches, ¿ya? O que hayan niños, ¿cierto? Que pertenezcan a algún otro grupo, atacameños, de Aguita, ¿cierto? Ahora que vamos a tener una presidenta de Aguita, entre paréntesis. Entonces, claro, uno dice, estamos nosotros, que no somos, y están ellos, que son, digamos, ¿sí? Entonces el niño mapuche lleva sopaipillas mapuche, por contarles por decirles algo, ¿cierto? A esta feria. Y uno dice, mira qué bueno son sopaipillas mapuche. Pero la idea es que esas sopaipillas mapuches también signifiquen un reconocimiento que los mapuches forman parte de la sociedad chilena y que, por lo tanto, están integrados a la sociedad. Luego, en el fondo, esa sopaipilla está en nuestra y de los chilenos como de los mapuches. Y ahí estamos hablando de educar en la diversidad. Sí, yo encuentro, profe, que primero hay que educarnos a uno, saber nosotros mismos de nuestras culturas, porque, bueno, para mí igual el idioma inglés es súper importante, pero yo igual, a mí me gustaría que a mi hija le pasaran por, no sé, por la lengua mapuche, el mupudungu, que mi hija por último sepa decir hola, chao, porque encuentro que esa es nuestra lengua nativa, antes que pasar inglés o antes como pasaban francés.
Entonces encuentro que primero tenemos que culturizarnos nosotros para poder aprender lo que es la otra cultura, como decía el texto, porque había una gran parte que decía que esa era la falla más grande, pues, de culturizar a la gente que no lo hacía. Empezar por ahí para que nosotros podamos aprender de ellos. Yo les voy a contar una experiencia que me está pasando ahora que no sé cómo abordar. ¿Eh? Yo trabajo con alumnos de primero medio, al tiro le doy la palabra. Y a los alumnos de primero medio del colegio no los conozco, obviamente, porque no hemos tenido clases presenciales. Entonces, hay una niñita que se llama Yaritza, ¿ya? Y el otro día me escribe en el chat del Zoom, porque le hago clase por Zoom, me escribe en el chat del Zoom una frase en mapudungún, muy larga. Entonces, yo le dije que lamentablemente mi ignorancia me impedía entender lo que me estaba diciendo, porque la verdad es que no tengo ningún conocimiento de mapudungún. Ella me hizo la traducción. Entonces, desde esa clase me escribe los mensajes en mapudungún y me los traduce. Entonces, yo estos días estaba pensando, claro, lamentablemente estamos por Zoom, pero si estuviéramos en forma presencial, sería muy valioso, por ejemplo, dadas las temáticas que se tratan en historia, comprender, por ejemplo, el origen de algunas palabras que nosotros usamos en castellano y que eventualmente no entendemos. No entendemos desde su raíz, porque obviamente nosotros no hablamos mapudungún. A mí me sorprendió mucho y me dio mucha alegría ver que esta niña se manejaba también en el idioma mapudungún, ¿ya? Pero más allá de la alegría, más allá de la sorpresa que me causó, evidentemente uno tiene que ser capaz de generar alguna instancia en que aproveche ese conocimiento, en que aproveche esa riqueza cultural. Hay que pensar que el idioma mapudungún es otro idioma. Una persona que habla en otro idioma tiene una capacidad intelectual ampliada. El mapudungún es bastante más complejo como idioma que el inglés. El inglés es un dialecto, ojo con eso. Es bastante sencillo aprender inglés. Entonces, cuando hablamos de esta educación en la diversidad, debemos considerar que, si bien es cierto, es fundamental que los alumnos accedan a determinados contenidos que son considerados como deseables, tampoco es menos cierto que hoy día hablamos de capacidades, hablamos de competencias, ¿sí? Entonces, la integración se facilita porque a partir de cualquier contenido se pueden lograr las mismas competencias. Una persona que aprende a hablar mapudungún y español, muy probablemente le va a costar muy poco aprender a hablar inglés. ¿Por qué? Porque ya habla dos lenguas. Se le va a hacer bastante más sencillo hablar una tercera. Ojo con esos detalles. Porque uno dice, pero es que voy a estudiar uno u otro. La pregunta del millón, bueno, es, ¿y por qué no estudiar los dos? Si los dos son importantes. Uno me conecta con mis raíces, uno me conecta con nuestras tradiciones, uno me conecta de una u otra manera con nuestra realidad cultural, y el otro me permite, ¿cierto?, desenvolverme en un mundo más amplio. Profe, Dígame. como dice bien lo que plantea la Paola, pero yo creo que esto, aparte de aprendernos nosotros, es el Estado que se tiene que hacer cargo de que nuestra sociedad, especialmente los niños, aprendan esta lengua, porque el Estado, si bien usted ve que en la Araucanía hay un problema territorial y que no reconoce los derechos de los mapuches, imagínense que es para la sociedad entera reconocerlos a ellos si el Estado no los quiere reconocer como su lengua nativa. Imagínense para la sociedad entera venirlos a reconocer.
Yo creo que el problema de fondo aquí es el Estado, y otra cosa que el Ministerio de Educación también tiene una parte de responsabilidad, porque la primera lengua que meten es la inglés, y cuando deberían los niños por lo menos aprender a decir Marimari Mapuchein, que es buenos días, buenas tardes Marimari, eh, es lo básico que deberían aprender los niños, pero también hay otro trasfondo porque muchos papás no quieren que aprendan la lengua mapuche porque no consideran que ello sea tan importante como la de inglés. Y hay como un debate ahí en plantear eso, porque muchos papás no quieren que sus hijos aprendan eso porque dicen, no, porque eso está en la Araucanía y que ellos allá la aprendan y la, y la, y la aprendan bien, está bien, pero ¿por qué mi hijo lo tiene que aprender? Para mí no es relevante, no es parte de una sociedad, y ahí se genera mucha disputa, y hay muchos colegios municipales que trabajan la lengua mapuche, hay jardines que también le enseñan a los niños, pero es como voluntario porque hay una controversia desde ahí. Yo creo que el Estado tiene que hacerse responsable y que reconozca esta lengua que es parte de nuestros orígenes, y de ahí empieza, como dice, a educarnos a todos. Yo creo que ese es mi punto de vista. Claro, pero es interesante lo que usted plantea. Por una parte, cuando hablamos de diversidad e integración, hay una pregunta que yo siempre me formulo. ¿Qué tanto hay que escuchar a los apoderados respecto de lo que es o no provechoso que aprendan sus hijos? ¿Por qué? Porque claro, puede sonar bastante, y a lo mejor, puede sonar bastante errático lo que les estoy planteando, pero cuando usted va al médico, el médico le dice a usted, le hace un diagnóstico y le dice a usted qué tomar. Y usted no se pone a discutir con el médico sobre el remedio que el médico le da. No, porque el especialista es el médico. La pregunta del millón es, ¿por qué en educación tenemos que aceptar que cualquiera venga a cuestionar lo que estamos haciendo? Y desde ese punto de vista es fundamental, le reitero lo que le decía desde el primer módulo, Sole, y disculpe que sea tan reiterativo, es fundamental que se planifique desde un punto de vista teórico y práctico el trabajo que se va a realizar. Es una torpeza indecible pensar que alguien pueda reclamar porque su hijo está aprendiendo un segundo idioma. Yo a los niños les enseñaría, por un tema de formación personal, yo a los niños les enseñaría latín en vez de inglés. Yo creo que, yo creo que hasta los 10 años perfectamente los niños podrían aprender mapudungún y latín. Y yo creo que, Creo que se lo y yo creo que eso, y yo creo, perdón, lo planteó porque una vez en el jardín de mi hija fue como que ya, no, es que yo no quiero que aprenda, yo no quiero que aprenda ese idioma ni las culturas porque nosotros no somos mapuche. Es más importante que aprenda inglés porque es algo transversal, se maneja mucho, y de qué le va ese debate. Entonces, como que uno queda así como, ¿de qué estáis hablando? O sea, ¿qué le contesta a esa persona cuando tiene tan regado que no quiere que su hija aprenda? Al final, para no generar más conflicto, eh, me dijeron que es parte del aprendizaje, que había una sesión que había que trabajarlo como estaba dentro de las planificaciones, y que se tenía que trabajar, y si él no quería que su hija asista, porque independiente de su opinión y se la respetaban, ellos tenían que llevar a cabo ese plan por el Ministerio de Educación, y, y que era decisión de él, sin que no quería que su hija aprendieran, pero por una decisión de él no podían cambiar la estructura porque es parte de la diversidad, y si no le gustaba que se dirija a hacer su reclamo, al final nunca lo hizo, pero al final la niña después igual las tías adaptaron de llevarla a la sala, igual ella quería participar, entonces igual la llevaba, inconscientemente la niña iba y aprendía, entonces al final como que él quedó, su hijo igual iba, igual le explicaron al papá
su hija igual quería participar, entonces se ponía a llorar porque todos sus amiguitos veían cómo hacían comida, al final ya él decidió que fuera nomás, pero contra su voluntad. Entonces de repente hay como esa disputa de los papás que de no querer aprender o no quieren ver más allá de sus ojos, no sé, como que se ciegan, que no quieren nomás. Mire, Como, lamentablemente en educación, como le decía en un principio, nos encontramos con una situación de ignorancia tremenda, que muchas veces es avalada por la torpeza y también por la ignorancia, muchas veces incluso de la propia autoridad. Eh, no solamente con el Mapudunguna, se podría enseñar Cacán, se podría enseñar Aymara, se podría enseñar Rapanui, eventualmente supongo que también sería interesante. Eh, evidentemente que el hecho de que una persona aprenda un segundo idioma, como le decían antes, genera un desarrollo cognitivo bastante significativo. Y lo que le decían antes, es muy probable que una persona que aprenda Mapudungún aprenda muy fácilmente inglés, por ejemplo. ¿Ya? Es como cuando alguien aprende alemán y después aprende inglés. El alemán es bastante más complejo que el inglés. O cuando uno aprende francés y después trata de aprender a hablar portugués. Es bastante sencillo aprender a hablar portugués si uno ya sabe francés. Entonces, se va generando, como les digo, una instancia de desarrollo cognitivo de parte del alumno. Ahora, volviendo al problema de la diversidad o a la piedra angular de lo que significa la diversidad en educación, es interesante que la educación rompa con estas barreras de ignorancia, de prejuicio, que ojo, van de lado y lado, ¿ah? Porque muchas veces las personas que pertenecen a la etnia, como aparece en la lectura, muy bien señalado, muchas veces las personas que pertenecen a la etnia no quieren, hay algunos muy radicales, que no quieren que sus hijos estudien porque ven el estudio como un elemento que atenta en contra de la identidad de su propia cultura. Entonces, es un tema muy álgido, un tema álgido. Usted ayer me hablaban de política, pero en el fondo este tema es bastante más álgido, más profundo, más complejo que la política. Porque estamos hablando de cultura, estamos hablando de creencias religiosas, estamos hablando de percepciones sobre la realidad, estamos hablando de un sinfín de situaciones que evidentemente dan identidad a un pueblo. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos vamos a topar con esta intolerancia y prejuicio, voy a agregar una palabra fuerte, fea, ignorantón desde mi punto de vista, ignorante desde mi punto de vista, porque evidentemente plantea esta integración como una guerra o como parte de una guerra. Nos quieren hacer desaparecer, nos quieren vulnerar, por eso están jugando a enseñar nuestro idioma, por ejemplo, o están jugando a enseñar nuestra cultura, ¿ya? Pero evidentemente que si uno piensa en el Estado como una construcción social, ¿cierto?, en la cual participamos todos los habitantes del país, evidentemente que no hay nada de eso. Yo creo que la escuela debe transparentar esa situación. La escuela en sus proyectos educativos debe apuntar a esta lógica de la diversidad. La escuela debe ser capaz de dar cuenta de lo que la diversidad significa y el trabajo con el apoderado enriquecer esta diversidad. ¿Ya? Entonces, evidentemente que es un tema álgido, un tema complejo. La lectura lo aborda de muy buena forma. Lo vamos a dejar hasta esta parte, hasta aquí, en el tema de la clase, ¿cierto? Porque, como les decía antes, la actividad que les voy a enviar está vinculado, ¿cierto?, a esta lectura de 13 hojas. La idea de la lectura es que usted entienda que es fundamental buscar diversas visiones y lógicas para entender un fenómeno. Porque claro, eventualmente se puede caer
también, y también es una línea muy delgada, muy tenue, que eventualmente en educación se cruza mucho. También se cae en el esnovismo. ¿Qué es el esnovismo? Estudiar algo por moda, hacer algo por hacer, no generar un objetivo cognitivo concreto que le signifique al alumno un crecimiento en este aspecto. ¿Ya? Entonces, evidentemente que si jugamos con estas tradiciones, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Viene el 21 de junio, ¿sí? Mucha gente dice el Año Nuevo Mapuche, ¿ya? ¿Alguien sabe cómo se llama el Año Nuevo Mapuche? ¿No? Se los voy a dejar como tarea, deberían saber. Bueno, pero en fin, yo no se los voy a decir. De pesados no se los voy a decir. Ahora, si en la escuela vamos a celebrar el Año Nuevo Mapuche, supongamos que usted tiene a sus niños y va a celebrar, quiere celebrar este Año Nuevo Mapuche el 21 de junio. El Huete Cancún. Ah, ya. Entonces, está bien, pues celebrémoslo. Pero expliquemos desde un punto de vista astronómico, miren, desde un punto de vista astronómico, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista mitológico, por qué poblaciones, no solamente los mapuches, porque hay un montón de poblaciones latinoamericanas que celebran el Año Nuevo el día 21 de junio. Entonces, convertir esa festividad en en una actividad cultural en la cual vamos a aprender muchas cosas y eventualmente al medio vamos a meter comidas típicas, baile, música, pero el núcleo de esto es llegar a entender, bueno, ¿y por qué el 21 de junio? Por qué no el 14 de agosto? Por decir una fecha. Por el renacimiento, por el solsticio del invierno, por la luna. Por eso le digo, hay que no me contestes, me estoy haciendo preguntas retóricas, perdón, ¿ya? La idea es que usted, la idea es que el colegio genere ese conocimiento. Entonces vamos a aprovechar de explicarle a los niños los movimientos de la Tierra. Por ejemplo, vamos a aprovechar de explicarle a los niños por qué hay noche y hay día. ¿Ah? Vamos a aprovechar de explicar por qué en Chile tenemos estaciones climatológicas durante el año. Entonces, esa integración, esa diversidad, la aprovechamos y nos la apropiamos. ¿Se dan cuenta? La actividad entonces apunta a generar un conocimiento en bloque, un conocimiento que aborda geografía, física o astronomía, que aborda biología eventualmente, por la idea del renacimiento, ¿cierto? La importancia del sol, un conocimiento cultural y también un conocimiento práctico concreto que tiene que ver específicamente con determinados pueblos y entre medio, como estamos celebrando, bueno, ponemos gastronomía, vestimenta, baile, e invitamos a todos los apoderados, ¿cierto?, a que participen de esta fiesta. Y les explicamos de qué se trata. Entonces, es súper buena idea, ¿no les parece? ¿O no? ¿Sí? ¿Comparte lo que les estoy explicando o no? Sí, porque solamente los colegios eso lo hacen como el Día de la Cultura. Y no hay más día y no se habla más. Entonces ese es el único día que le dan como la instancia a saber a los niños de diversidades culturales y es de hecho súper bajo. si usted piensa en la educación parvularia, en esa educación parvularia usted podría generar un mes completo de actividades alrededor de este hecho, de este hito. Entonces un día los va a sacar a dibujar, otro día los va a sacar a ver la diferencia, lo que significa la posición del sol en el cielo, por ejemplo, ¿ya?
Otro día los va a hacer dibujar o buscar comidas, buscar información, qué otros pueblos tienen las mismas tradiciones o tradiciones similares, etcétera, etcétera. Ana, la escucho. Es la Dani, profe. O Dani, la escucho. Cuando yo hacía mi práctica, profe, ¿Ya? estaba en un jardín, bueno, no me acuerdo el nombre, pero era relacionado con la cultura mapuche. Y los niños de medio mayor cantaban la bienvenida y cuando ya terminaba todo tenían que irse a la casa en mapuche. Y era tan lindo porque igual hacían como, salían al patio y había como una ceremonia, un ritual que ellos hacían, había una casa de, no sé cómo se llaman esas casas que hacían los mapuches, no me acuerdo. Rucas. Ya eso. Y era tan lindo porque no en todos los jardines se ve eso. Claro. Ahora, Daniela, Daniel, a lo que voy, y también lo apuntamos un poco en el primer módulo, la idea es que la actividad, junto con ser linda, sea sustanciosa. Evidentemente que la ceremonia que se hace es bonita, pero es muy interesante desde la lógica de educar en la diversidad que todos los niños entiendan la ceremonia, entiendan en su sentido final por qué se hace esa ceremonia, por qué no otra, por qué ese día. Entonces, usted puede generar un programa de actividades que dure, no sé, una semana, 2 semanas, el mes completo. Yo creo que da para un mes completo. Por ejemplo, si pensamos en el tema de la diversidad, lo mismo podemos hacer con otras fechas. Lo mismo podemos hacer cuando venga septiembre y hablemos del mes de la patria, podemos hacer lo mismo con la chilenidad. Y cambiamos el concepto, ¿ya? Pero seguimos hablando en la misma lógica, la lógica de la diversidad que se integra, ¿cierto?, en una sociedad y que se proyecta porque vivimos en un estado común, ¿cierto?, que se llama Chile, ¿ya? Sole, la escucho. El tema de los mapuches, entender su cultura, es que lo plantea. Su vestimenta es heráldica, su joyería tiene un significado. Por ejemplo, el ratintún, el, las joyas de la mujer, el, todo eso tiene un significado, porque para la mujer mapuche el aro está como uno dice cortado, significa que ella es una mujer comprometida, dónde lo usa, entonces el niño tiene que saber el origen de la joya, las mujeres solteras usan otro tipo de aro, las mujeres que ya son madres usan una protección que es como el cinto, ya mucho más allá de enseñarle el idioma, como se dice, hablarlo, es conocer más a fondo, porque cada vestimenta de la mujer, desde el raquintún, desde sus collares, tiene cada significado, Claro, sus trajes, sus entonces, vestimentas, y eso los niños tienen que saber antes de conocer su lengua, por de eso, hablar. por eso le decía yo por eso le decía yo que es interesante y que es necesario que cuando usted se planifica y piensa en educar en la diversidad, esa educación en la diversidad tenga un sentido y tenga una cierta lógica. ¿Por qué? Porque me voy a ir al otro extremo, les voy a poner un ejemplo que vi en un colegio pagado, caro, ¿eh? En un jardín bastante costoso, más de, más de 300 peticlines mensuales, más de 300.000 pesitos mensuales. Celebraron el Año Nuevo Mapuche. Entonces invitaron a los apoderados. Llevaron a un lonco, a un machi. Hicieron una ceremonia. No le explicaron a ni un cabro chico nada. Llegaron los apoderados, ¿cierto? Que eran medio hippie. Ya hicieron el saludo al sol, a los 4 sectores del mundo y hicieron la ceremonia.
el Machi hizo sus pases mágicos y todas sus cosas, y después de eso los apoderados se juntaron, hicieron un asado, los cabros chicos jugaron a la pelota, y la actividad resultó, claro, súper entretenida, como jardín infantil, ABC1, ¿cierto? Los papás fueron un día en la mañana y lo pasaron bastante bien, papá y mamá, digamos, ¿ya? Pero si uno lo piensa desde un punto de vista de diversidad, de educar en la diversidad, no es el objetivo. La educación en la diversidad es más complejo que eso. La educación en la diversidad consiste en comprender a la cultura del otro, respetar la cultura del otro y, evidentemente, proyectarla también, validarla como parte de la cultura nacional. Entonces, esta situación de educar en la diversidad no es hacer actividades que no tengan un sustento pedagógico en términos de que no vayan a generar aprendizajes significativos para los alumnos. Esa es como la idea. ¿Ya? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta sobre este aspecto. ¿Hay alguna otra duda? Tengo una pequeña, ¿Sí? como usted lo plantea y como uno lo ha hecho, entonces, ¿cómo hacemos como sociedad, como Estado, que esto implemente de una mejor forma? Aparte de los colegios, porque los colegios igual hacen su mayor esfuerzo para que esta no se pierda la cultura, pero como sociedad, como Estado. Ya. Hay aunque esa duda me Bueno, queda como... yo, yo por un tema de formación profesional, creo que cuando uno está en un colegio, tiene que trabajar de acuerdo a las posibilidades que hay dentro del colegio. Y las actividades que uno desarrolla dentro del colegio deben tener necesariamente un objetivo educativo. Si uno pierde el norte de la educación, la verdad es que el colegio se desperfila y la labor docente se desperfila. Si vamos a hacer cualquier actividad dentro del colegio, démosle un objetivo cognitivo. Seamos capaces de preguntarnos, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Qué persigo que mis alumnos comprendan o qué habilidad espero que mis alumnos desarrollen con esto? Porque de lo contrario, caemos en una situación que tiene a la educación chilena muy a mal traer hace muchos años, que es el activismo. El activismo es hacer cosas por hacer. El activismo es generar actividades que nos dejan bien parados como colegio, porque son bonitas, porque el apoderado se va contento, pero eventualmente no tienen un sustento pedagógico que implique que el alumno está viviendo un proceso de aprendizaje. Es bien interesante preguntarse y sentarse a conversar sobre qué buscamos cuando hacemos una actividad. ¿Cuál es nuestro norte con esa actividad? ¿Cómo se expresa en la actividad el concepto de aprovechar la diversidad cultural que tenemos en nuestra institución? Por eso yo les decía, más que buscar respuestas, lo que tenemos que aprender a plantear son preguntas. Entonces, es re interesante preguntarse en un consejo de profesores qué estamos desarrollando cuando nuestros alumnos están saliendo a bailar todos disfrazados de Aymara o de Pascuense.
¿Qué aprenden las niñas? Aparte de aprender que les gusta el traje de las niñas pascuenses. ¿Qué aprenden ellas? Porque hay un tema de vanidad por medio, que es inobjetable. Si ustedes saben que entre los 3 y los 5 años se forma la lógica del género, ¿cierto? La definición de género. Entonces, evidentemente todas estas actividades cumplen con un montón de visiones, con un montón de aristas que las podemos aprovechar educativamente. Si más que preparar el baile, lo que hay que enseñarle al niño es la importancia de ese baile. Ese es el punto. Si preparar un baile cualquiera lo puede hacer, ¿ya? Lo que no puede hacer cualquiera es llevar a los niños a reflexionar sobre lo que están haciendo. ¿Qué significado tiene para los Rapanui su baile? Por ejemplo, o no me contesten, por favor, ¿ya? ¿O qué significado tiene para el pueblo mapuche sus rituales? Entonces, si los llevo a esa reflexión, una, los niños van a aprender. Dos, el acto me va a salir mucho más bonito. ¿Por qué me va a salir más lindo? Porque los niños van a entender lo que están representando. No lo van a hacer copiando, lo van a hacer asumiendo que están haciendo algo que tiene un sentido. Si le enseño a los niños a bailar cueca, ¿por qué no explicarles el origen de la cueca? De a dónde viene la cueca, lo que representa la cueca, lo que simboliza la cueca. Eventualmente los niños van a aprender y van a querer interpretarlo de mejor forma. Esta idea del cortejo, ¿cierto? Del gallo y la gallina, que como que la deja pasar, pero no la deja pasar, ¿cierto? Como dice Coco Legrand por ahí en algún monólogo. Ahora, desde este punto de vista, la actividad que involucra demostraciones étnicas, demostraciones culturales, evidentemente que nos facilita educar en la diversidad, pero educar en la diversidad no es hacer solamente la actividad y el baile. Educar en la diversidad es llevar a nuestros alumnos a comprender por qué se hace eso, por qué existe eso, por qué es importante que lo conozcamos, por qué es importante que lo respetemos y por qué es importante que lo mantengamos. De lo contrario, les insisto, caemos en una, ¿cómo llamarlo? En una maroma, ¿ah? En una careta representativa de algo que hacemos por hacer y que evidentemente no va a surtir ningún efecto. Y nuestros niños van a seguir discriminando a niños de otras etnias porque en el fondo no se está trabajando con ellos. Entonces es distinto, como les cuento, como les explico, es fundamental esta idea de generar actividades que apunten a esta educación en la diversidad. ¿Están, estamos, han comprendido bien o no? ¿O alguien quiere señalar algo más o disentir de las palabras de este muy humilde profesor? ¿No? Siéntanse en libertad, por favor. Las escucho. Si quieren preguntar algo, también lo pueden hacer. ¿Ya? Perfecto. Bueno, desde esta óptica, entonces, desde esta lógica, la educación en la diversidad significa un aporte primero a los alumnos y a las personas con las cuales trabajamos. Y en segundo término, evidentemente, a largo plazo significa un aporte a nuestro Estado. Nuestro Estado tendría bastante menos problemas de los que tiene
si es que hubiéramos tenido educación en la diversidad desde hace mucho tiempo. Yo encuentro súper lindo que a los niños mapuches les enseñen mapudungún. La pregunta del millón es, ¿por qué al resto de los niños de nuestro país no le enseñan mapudungún? O a lo mejor un diaquita dirá, pucha, ¿por qué no le enseñan? A mí me gustaría que a mi hijo le enseñaran Kunza. Perfecto, enseñémosle Kunza también, ¿cierto? A los niños de la cuarta región. Pero ¿por qué no doy la posibilidad o por qué no genero la instancia de desarrollar estas habilidades a nivel más macro dentro del Estado? Entonces, cuando la compañera delante dice lo que pasa es que el Estado y el Ministerio, lo que hay que entender es que el Estado y el Ministerio, el Ministerio de Educación en Chile lleva años de años con un solo norte. El norte de nuestro Ministerio de Educación es formar consumidores y trabajadores que aporten a un sistema y a un modelo económico. Aparentemente lo hizo mal, porque nuestro modelo hoy día está en crisis. ¿Ya? Ese es un detallito bastante curioso del tema. Bien, no habiendo ninguna otra duda, ninguna otra consulta, voy a pasar a compartirles un material entonces, que era el mismo PowerPoint que estábamos viendo ayer, y les voy a hablar de una ley. Vamos a hablar a continuación entonces de integración. ¿Ya? Perfecto. Les voy a mandar estos PowerPoint también a su al WhatsApp del grupo para que todos los tengan, ¿cierto? Y puedan trabajar. ¿Ya? Vamos a presentar entonces este PowerPoint, que como siempre no está porque el profesor es bastante leso y no encuentra lo que tiene ahí, sí. Vamos a ir primero con este. Ya, y ahora sí. Bien. Ayer entonces tuvimos cierto, viendo esta idea de la inclusión. La inclusión, como dijimos, se vincula con la diversidad, ¿cierto? Educar en la diversidad. Evidentemente que hemos hablado mucho de la diversidad cultural, pero también hay otros tipos de diversidad, ¿cierto? Que tienen que ver con habilidades de otros alumnos. La idea es generar una educación inclusiva, es decir, en la que todos se sientan partícipes y de la que todos, ¿cierto? Todos los niños en este caso, ¿cierto? Puedan eh, sentirse integrados, ¿ya? Como habíamos visto ayer, ¿cierto? Este espacio donde se produce esta integración de la diversidad necesariamente comienza en la escuela. Y aquí hay un tema que quiero reiterar y que ya lo planteamos al principio de esta sesión. Es fundamental el trabajo de la escuela en este sentido. El tema es que, como les decía en un comienzo, la inversión en educación genera beneficios muy a largo plazo. Y evidentemente en un sistema en el que, o en un país como el nuestro, en el que tenemos dirigentes que quieren obtener réditos políticos en forma inmediata, estos temas, si bien es cierto, existen y se tocan, tampoco es menos cierto que muchas veces pasan a un segundo plano o son temas que se proyectan para que se hagan más adelante, ¿ya? Y en ese contexto, claro, es más fácil generar una educación que tienda a formar, por ejemplo, buenos trabajadores, personas que de una u otra manera, ¿cierto?, se inserten en el mundo laboral lo antes posible, etcétera, 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 etcétera. Y en ese contexto, a lo mejor, este tema de la integración, claro, hoy día, digo, en los últimos años, ha estado de moda y ha sido lanzado. Pero ojo,
yo no sé si alguna de ustedes, ¿qué opinan ustedes de la inclusión como parte del sistema educativo? Ustedes que trabajan en colegio, ¿qué opinan de este tema? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Tienen alguna duda sobre la inclusión? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la valorización que ustedes hacen de la inclusión educativa hoy día? A mí me parece que carece de muchas cosas. Por ejemplo, Ejemplo, en el colegio que trabajo yo dice inclusión y todo, pero al momento de que llega un niño con algún tipo de discapacidad, no se le dan los implementos que necesita. Lo único que hay en el colegio es una rampa para que baje una silla de ruedas y un baño para discapacitados. Y eso para mí no es inclusión. Yo necesito que él tenga otro tipo de, no sé, un aula más adecuada, un patio más adecuado, porque en el patio, claro, hay solamente para bajar y si es un niño en silla de ruedas, ¿cómo lo pasamos por el lado donde está el pasto? y eso evidentemente que atenta en contra de la diversidad. Ojo con eso, ¿ah? Entonces encuentro que el tema de inclusión aún no es inclusión. Pero en todos lados no hay tampoco colegios que estén adaptados para niños así, po. Por lo menos en el que está mi hijo no está adaptado para eso, para ningún niño con discapacidad, con nada. Claro, O sea, ¿cómo? es difícil. Miren, el otro día, Obvio, porque digamos, Obvio, porque si, mira, imagínense ya, nosotros al trabajar con ellos hay que llevarlos al baño y no sé, el colegio de segundo piso, ¿cómo vamos a dejar un niño en una silla de ruedas del segundo piso? claro, Por el poder, tener un espacio y que se exactamente. hace entre los géneros. Ya. Entonces, el tema de la inclusión ha sido como muchas cosas en Chile, y particular, y ni hablar de la diversidad. La diversidad yo creo que es un tema que está absolutamente abandonado en nuestro país, a pesar de que, como dijo la compañera delante, claro, en los colegios del sur a los niños les enseñan mapudungún, pero yo no sé si eso es atender a la diversidad en el sistema educativo chileno, digamos. Me da la impresión que es casi una, una, una suerte de paliativo o pequeño paliativo para la situación que se vive en la zona de la Araucanía en Chile. ¿Ya? Bueno, el hecho es que la inclusión, la educación en la diversidad necesitan evidentemente de una infraestructura, de una profesionalización y de una capacitación que obviamente la mayor parte de los docentes de este país no hemos recibido, ni tampoco los paradocentes. Entonces, es difícil eventualmente encontrarse con algunas realidades que obviamente a uno lo superan a cada rato. Lo superan a cada rato porque obviamente el trabajo en la escuela carece de las posibilidades, ¿cierto?, económicas y concretas como para poder solucionar estos problemas. Yo les cuento, yo les digo esto porque evidentemente que la educación de integración es ideal, ¿cierto? Es un ideal que se ha ido gestando. Educar en la diversidad, integrar en la diversidad, ¿cierto? Es una idea altruista, una idea humanista, una idea que suena, que no que suena, que suena y que es, evidentemente, a lo que debiera atender nuestro sistema educativo. El problema es, en términos concretos, cuáles son las herramientas que nos están dando para esto. Entonces, caemos en lo que les decía antes, en el voluntarismo, en la buena voluntad, en el querer hacer las cosas. Entonces, en el convertir el colegio o la escuela como institución en un organismo donde se improvisan soluciones, donde no hay claridad respecto de lo que se va a hacer, en donde cualquier apoderado atrevido puede venir y cuestionar el trabajo, y lamentablemente es difícil porque
no existe o se desconoce por parte de la institución del colegio el cómo justificar una acción educativa. Entonces cualquiera viene y nos dice, oiga, pero ¿para qué enseña esto? ¿Cómo es posible que enseñe esto? ¿Cómo es posible que a mi hijo le esté yendo mal en esto? O mal en esto otro. ¿Para qué le sirve a mi hijo esto? Cuando a usted le preguntan para qué sirve algo que usted está haciendo, su respuesta debe ser extraordinariamente contundente. ¿Ya? Extraordinariamente contundente desde el punto de vista de estar muy consciente respecto del por qué está haciendo tal o cual actividad. Lo que hablamos en el primer módulo. Eso va a generar que la educación en la diversidad y la integración sea real y no un mero eslogan. Hasta este minuto, desde muchos puntos de vista, la integración es una política educacional que el Ministerio de Educación ha implementado con forceps en los colegios y en los cuales los colegios han tratado de capear el temporal en la medida de lo posible, como decía la presidenta Bachelet. ¿Ah? Han hecho unas ramplas gigantes, ¿cierto?, en algunos establecimientos para que los niños en silla de ruedas puedan subir o bajar al patio. Y no sé qué más, po. A lo mejor en algún colegio de más plata han puesto ascensores o algo por el estilo, pero la verdad es que el tema de la integración y educar en la diversidad va bastante más allá de eso. Hay que preparar al personal, po, por ejemplo, y prepararlo bien. ¿Ah? ¿Cómo atender, por ejemplo, a un niño sordomudo o a un niño que tiene problemas de Asperger? Entonces lo mandamos a colegios especiales o eventualmente lo vamos a dejar en un colegio, entre comillas, normal. Hoy día no existen los niños Asperger, ¿cierto? Hoy día son autismos leves y entran como parte de la educación, ¿cierto?, de integración, son niños de integración, ¿sí? Ahora, aparte de la psicopedagoga o de la educadora diferencial, ¿qué otro colega sabe atender a ese tipo de niños? ¿Cómo se le llama la atención, por ejemplo, a un niño Asperger? ¿Ah? A un niño que está gritando garabatos en la sala y que está insultando a medio mundo. ¿Cómo le llama la atención? ¿Qué hago con él? ¿Lo tomo de un brazo y lo saco de la sala? No, y no me va a funcionar lo que vimos ayer, el time out no me va a funcionar con el tiempo fuera. Entonces, evidentemente que el trabajo docente no se ha profesionalizado o no ha recibido eventualmente las herramientas necesarias como para desarrollar este tipo de políticas de buena forma. Entonces, cuando empezamos a hablar cuando empezamos a usar esa famosa frase tan utilizada en los matinales de Chile, que son lugares donde se aporta tanto a nuestro país, ¿cierto? Hablar de la educación de calidad, cuando decimos educación de calidad, sería interesante comprender a qué se refieren con educación de calidad, ¿ya? Habría que preguntarse primero si las políticas ministeriales son de calidad o no. Pero hay un tema importante de por medio. ¿Hay comprensión en los colegios, por ejemplo, de lo que significa el tema de la integración? ¿Cómo se vincula eso en los colegios con el tema de la diversidad? ¿Cómo se hace? Hoy día, eventualmente, y dado el profesionalismo de los profesores y la dedicación de los paradocentes, tenemos que en algunos colegios, donde han llegado muchos niños haitianos, se han visto en la necesidad, en la obligación de, por ejemplo, aprender a hablar creol y eventualmente generar instancias para que se dé una integración efectiva entre los alumnos de origen haitiano con el resto de la comunidad escolar. Pero ha sido por necesidad, po. Y es una situación que se ha ido dando de ensayo por error.
Es decir, no recogemos, no tenemos, ¿cierto?, el respaldo de profesionales que ponga a disposición de todo el mundo el Ministerio de Educación como para desarrollar cierto tales o cuales políticas. Se supone que algo así va a existir o debiera ocurrir en Chile de aquí al año 2024, según la planificación de la reforma educativa que hay, pero el ritmo que vamos se ve, por decirlo menos, complejo, digamos. Ahora, la integración entonces, ¿cierto?, es un acto que viene desde la escuela. El aula de clases es el espacio en el cual los alumnos deben desarrollarse, crecer y no generar problemas. No es contradictorio pensar que el aula de clases se va a convertir en el espacio donde los niños van a ver afectada su autoestima o la confianza en sí mismo, ¿cierto? Entonces, desde este punto de vista, el sistema educativo debe propender a clarificar este concepto. Insisto, inclusión. La inclusión involucra que alumnos con habilidades diferentes se sientan parte del todo. La inclusión también involucra que, dada la diversidad cultural, ¿cierto?, que vive en nuestro país, las distintas personas también se sientan integradas dentro de nuestra comunidad escolar. Por lo tanto, no deberíamos temer a que nos ocurriera esto. Sin embargo, este es un problema concreto, un problema creciente, un problema que tiende a aumentar, lejos de ir disminuyendo. ¿Ya? No sé si alguien quiere plantear algo sobre lo que estoy diciendo. ¿No? Perfecto. Ahora, como les decía entonces, tenemos que finalmente, y por un tema de que la cantidad de alumnos, las condiciones medioambientales y muchas veces las problemáticas que algún niño con habilidades especiales nos trae, o algún niño, ¿cierto?, que le cuesta integrarse culturalmente porque viene de algún otro país o de alguna otra etnia, finalmente estos niños, ¿cierto?, comienzan a convertirse en alumnos invisibles. Invisibles porque empiezan a alejarse, a retraerse, ¿sí? Y empiezan a desarrollar baja motivación para asistir a clases, no quieren interactuar con los compañeros y además desarrollan también muchas veces una fuerte desconfianza hacia el entorno en el cual ellos están trabajando, estudiando, perdón, ¿ya? La inclusión como política y también como pilar fundamental del sistema educativo tiende a generar una educación en que los alumnos, desde muy pequeños, deben aprender a discriminar entre lo que significa el bien y lo que significa el mal. Las consecuencias que tienen los actos que desarrollamos, ya sean consecuencias que generen reacciones positivas o que generen reacciones negativas. Es decir, se produce en esta lógica de educación inclusiva la idea de generar valores, valores en los cuales el respeto por el otro y sus condiciones particulares se convierten en algo absolutamente esencial. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo fomentar esto desde el aula? ¿Cómo generar, cierto, esta inclusión desde la sala de clases?
Primero y fundamental, hablar del respeto, hablar con los niños. Muchas veces la escuela, como institución, se queda muy centrada en el contenido, en el desarrollo, en el aprendizaje de contenidos. Y de hecho, la sociedad cree que esa es una buena escuela, ¿ya? Una buena escuela donde un niño aprende mucho, dicen. La verdad es que el aprendizaje no solamente es aprender contenidos. El colegio involucra mucho más que eso. La vida escolar es mucho más que eso. El colegio como institución apunta a formar una persona dentro de una condición social, ¿ya? Dentro de una socialización fundamental en que el respeto por el otro es un hecho permanente, que no admite discusiones. Ahora, desde este punto de vista, entonces, mientras más chico le enseñemos a los niños a ser solidarios con el compañero, a vincularse con el otro, a respetar la diversidad del otro, a no burlarse del otro, evidentemente que vamos a estar más cerca de cumplir con esta tarea de mejor forma. No es en absoluto buena idea dejar de lado a los alumnos, excluir a una persona, a un niño, es, la verdad, generarle un gran daño muchas veces. Entonces, la idea, por el contrario, es integrarlo. Otro aspecto central de esta metodología de integración consiste en fomentar que los alumnos interactúen, que se ayuden, darles tareas a ellos, que deban resolver en equipo, que deban resolver con la ayuda del otro. De esta manera, conociendo al otro, voy a limitar o voy a terminar con la idea del prejuicio. Voy a permitir una interacción que obviamente va a enriquecer los valores de los alumnos que estamos atendiendo. Es fundamental que los educadores, y en este caso ustedes, ¿cierto, niñas que van a trabajar con niños dentro de la sala de clases, cuiden mucho el lenguaje? El lenguaje debe ser extraordinariamente integrador, acogedor, un lenguaje adecuado, preciso. En este sentido, el lenguaje correctamente utilizado, por ejemplo, nos va a permitir delimitar claramente las tareas, nos va a permitir delimitar lo que se puede y no hacer dentro de la sala de clases. Nos va a permitir generar un ambiente de trabajo muy proactivo, un ambiente de trabajo, ¿cierto?, muy propicio para que el alumno se desarrolle. Es fundamental entonces que usted cuide su lenguaje, cuide su vocabulario, fundamental su pronunciación, ¿ya? Es fundamental marcar, hablar con cierta pausa, pronunciar bien las palabras, utilizar un lenguaje rico, en lo posible, rico me refiero a variado, en lo posible ser capaz de eh, utilizar palabras que los niños desconozcan para ir enriqueciendo el lenguaje de los niños.
Muy importante eso. Irles explicando, utilizar una palabra de repente y que los niños sean capaces de incorporarla. Un lenguaje, ¿cierto?, rico para un alumno significa que este niño cuando aprenda a leer va a tener bastante menos problemas de comprensión lectora. ¿Ya? Desde este punto de vista, entonces, vamos a, vamos a tener, ¿cierto? Hay un segundo elemento muy importante, el tema del lenguaje, el tema de la comunicación. Existe lo que se llama hoy día comunicación efectiva, ¿ya? Que es una técnica. Es importante que usted aprenda comunicación efectiva. Si alguna, cuando lleguen a su colegio a hacer un coaching o una preparación de comunicación efectiva, yo le recomendaría que ponga mucha atención y que aprenda estas técnicas. Son fundamentales para el correcto desarrollo, ¿cierto?, del trabajo del aula. No sé si alguna de ustedes ha tenido coaching, ha tenido cursos de comunicación efectiva o no. ¿Ninguna ha estado metida en esa situación? ¿No? Ya. A ver, Sole, no le entendí, perdón. Cuando estuve estudiando me pasaron un semestre muy poco de comunicación. Ah, ya. En la universidad le enseñan un poco de comunicación efectiva. Claro, es bastante interesante, porque es una técnica en que uno pone importancia, por ejemplo, en el lenguaje gestual, se le da importancia, ¿cierto?, al tono de la voz, se puede aprender distintas técnicas para expresar diversas ideas, ya sea llamar la atención, mantener la atención de la gente que lo está escuchando, y una serie de situaciones que son bastante significativas a la hora de hacer clases, ¿ya? Se utiliza mucho hoy día el tema de la comunicación efectiva dentro del aula, es un tema muy de moda, así que yo creo que en algún minuto a ustedes les van a llegar a hacer coaching al colegio de estos temas. Así que cuando estén en eso, aprovechenlo. No pongan carita larga, no digan, pucha, tengo que hacer este curso. No, al contrario, digan, pucha, qué rico que por fin nos van a tener un curso de este tema. O de repente cuando les digan que busquen algún curso para hacer por ahí, para perfeccionarse, el tema de la comunicación efectiva es muy, muy potente. ¿Ya? Bien. Tenemos entonces, como les decía, esta idea del lenguaje, del comunicador, ¿ya? Es muy importante también cautelar la manera en que los alumnos se comunican entre ellos, ¿ya? Y de una u otra manera ser bastante correctivo en esto. La idea es que no hayan groserías, ni trato despectivo, ni malas palabras, ni ofensas al otro. Ojo que las ofensas no solo ocurren con garabatos, no solo ocurren con un lenguaje grosero. Las ofensas pueden ser también mirar en menos al otro, ¿ya? O burlarse de alguna característica física del otro. Entonces, es importante que ustedes como ayudantes de aula estén muy permanentemente, muy preocupadas, ¿cierto?, de este aspecto. Aquí estamos, ¿cierto?, en el tema central de nuestro módulo, que es la diversidad. Di sí a la diversidad. Los niños aprenden de los adultos. ¿De qué adultos? Primero, de los adultos que tienen en su entorno inmediato. Esos adultos del entorno inmediato, evidentemente que son los padres o la familia con la cual se están criando, ¿cierto?, en el hogar, ¿ya? Van a la escuela. Y en la escuela, evidentemente, también está el maestro, el profesor y el entorno escolar.
es muy importante que se trasunte el aprecio por la diversidad. Es muy importante hacer notar a la familia que lo que ellos hagan va a incidir directamente en cómo va a ser su hijo. Si ellos en la casa se muestran intolerantes, van a crear un hijo intolerante. La idea es que se promueva la aceptación del otro, se promueva el valor de la diferencia, el valor de no ser igual. De una u otra manera, nuestra fortaleza como seres humanos reside exactamente en nuestras particularidades. Por lo tanto, debemos aceptar las particularidades del otro y obviamente valorar las propias. Desde este punto de vista, es importante crear una comunidad dentro del grupo curso, crear una unión dentro del grupo curso, crear un nexo afectivo. No nos olvidemos que la emocionalidad es la que nos conecta con el otro, es la que nos conecta con nuestro entorno social y desde este punto de vista obviamente es fundamental, ¿cierto?, que seamos capaces de generar este ambiente, este nexo. Pregunta, ¿cómo podemos generar este nexo? ¿A quién se le ocurre alguna actividad como para empezar a trabajar la lógica de la diversidad? ¿A nadie se le ocurre nada? ¿No? Es mejor que se les ocurra. Me están haciendo enojar. No, no me están haciendo enojar. Por ejemplo, yo les voy a dar algunas actividades que son muy valiosas cuando uno quiere trabajar, atender al tema de la diversidad. Y Profe, dígame. puede ser, tengo dos ideas, pero no sé si estarán. Una, el quién soy yo, la otra es el juego poniéndole los roles, por ejemplo, ¿cómo me siento yo en el lugar de un niño? Llevando, por ejemplo, una silla de ruedas, que se sienta o jugando la gallinita ciega. Esos tipos de juegos a ellos también les enseña cómo se siente la otra persona. A través de un simple juego, juguemos a la gallinita ciega y así hacemos ver cómo se siente una persona con esa dificultad cognitiva, tanto en todos los aspectos, porque le ayuda en la vida diaria, cómo se siente esa persona que no puede ver, la persona que tiene una silla de ruedas con una discapacidad. Entonces, estos juegos les ayudan a ellos a entender todos los ámbitos, cómo se siente la otra persona igual, porque ellos, los niños entienden mejor a veces que los adultos. Porque ellos son un gran ejemplo a través de un juego. La otra que le decía también en los roles, que también le enseñan a respetar el lugar de otro. Por ejemplo, el lugar de ser, no ser competitivo, de respetar a mi compañero que está delante, a través de simples juegos cortitos en el patio, pero a ellas le estamos enseñando lo que es la diversidad. Ya, esa es una forma, juegos que eventualmente nos vayan a ir llevando a que el alumno se ponga en el lugar del otro. ¿Qué otro tipo de actividades? Profe, Ana. Dígame, Ana, la escucho. Nosotros tuvimos en una oportunidad, hicimos unos talleres y hicimos que el niño se pusiera en el lugar del otro niño. ¿Ya? No sé,
niño en la silla de rueda, que se pusiera en el lugar del niño, que cómo se sentía cuando el niño lo molestaban, ¿Ya? porque él estaba en la silla de rueda, que cada uno se pusiera en el lugar del otro. Ya. Y eso ayuda harto. A nosotros nos hicieron unos talleres en el colegio, a nosotros como asistentes, que nos pusiéramos en el lugar del alumno, cómo Ya. los tratábamos nosotros. Si a ellos les gustaba, cómo nosotros los tratábamos a ellos. Perfecto. Entonces, yo pienso hacer como talleres, así como Sí, hacen talleres de deporte, talleres de baile, talleres de distintos tipos de talleres en los colegios. Deberían hacer talleres para incluir a los niños, así como los haitianos, que les cuesta hablar a estos niños, hacer talleres para uno mismo o para los niños, para que vayan aprendiendo de a poco los idiomas y ellos puedan integrarse bien a uno, así como hay otros niños con más capacidad, que tienen menos capacidades, y tratar de ayudarlos con los talleres. Yo creo que esa es una actividad también. claro. Mire, son actividades muy interesantes que, bien desarrolladas, evidentemente, que pueden provocar el efecto deseado. Es decir, esta idea de respetar al otro. Hay actividades que son un poco más, que eventualmente pueden sonar un poco más ambiguas, pero que pueden cumplir el mismo rol. Y lo pueden cumplir de bastante buena forma. Puede que eventualmente funcionen con alumnos un poquito más grandes. Yo creo que con niños chicos funcionan bastante bien. Por ejemplo, planificar una salida. Cuando uno saca al alumno de la sala de clases y lo lleva a otro espacio, explicarle, preparar la salida, hacer toda una preparación en términos de explicarle los peligros a los niños que hay, lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver, dónde vamos a ir, etcétera, 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 etcétera. Y explicarles también cómo pueden ayudar a sus compañeros que eventualmente presentan algún tipo de situación especial, ya sea cultural o física. Las salidas, los mal llamados paseos, la salida a terreno, generan normalmente un ambiente de comunión dentro de las comunidades escolares. La comunión se logra, ¿cierto?, de manera bastante más rápida en una salida que teniendo a los niños dentro de la sala de clases. ¿Ya? Desde este punto de vista, entonces, se puede ir generando otro tipo de actividades también. No solamente la idea de los juegos de los roles, que son muy interesantes. Hay una serie de juegos de roles muy interesantes, muy potentes también para desarrollar. Hay algunos que tienen que ver con trabajo en equipo, hay otros que tienen que ver con el tema de ponerse en el lugar del otro. Hay una serie de actividades que ustedes podrían desarrollar en ese sentido. Solo la escucho. Para niños más grandes, por ejemplo, darle como una misión. Escoja ser alguien, darles alternativas. El niño que es más grande, ponerse en el lugar, pero vivirlo durante un día. Como que escoja él, que tenga la iniciativa, pero que él viva un día en la situación de una persona con una discapacidad, que él decida, y que viva esa experiencia desde su punto de vista, que lo viva tanto en la calle, en la casa. A veces sirve mucho para los jóvenes más grandes, pienso yo, porque niños más pequeños los pasan más rápido y ellos aceptan más rápido a sus compañeros, los integran más rápido, no hacen prejuicios como los niños grandes, porque ellos, como los pequeños, ellos les dan lo mismo, lo que tenga, si tiene una dificultad, para ellos son todos iguales. En cambio, los niños más grandes les cuesta un poco más aceptar eso, o tienen ese pequeño rechazo o algo. Entonces, hacer una actividad, como usted dice, de darle este desafío, que ellos tomen esa iniciativa y que ellos decidan qué les gustaría hacer y representarlo de mejor manera que viva. Claro, en ese sentido, yo he visto proyectos muy interesantes que vinculan el teatro y el desarrollo de obras de teatro con lo que usted está planteando. Por ejemplo,
ya, con lo que planteaba en un principio. El teatro nos ofrece no solamente el tema de la representación, sino que también nos ofrece la posibilidad de que el alumno, ¿cierto?, se ponga en el lugar del otro. Eso es bastante interesante. Lo que les decía, las salidas pedagógicas. Ojo con esto, una convivencia en la cual le damos responsabilidad a los niños, que alguien se haga cargo de ordenar, que alguien se haga cargo de, de preparar el pan, de servir las bebidas, darles responsabilidades y siempre estas actividades. No hay que olvidar que la educación, uno de los fundamentos centrales del éxito de una actividad es que esta actividad debe ser propuesta como un desafío. Porque si usted siente que lo que le están planteando no es un desafío intelectual para usted, usted lo va a desechar. Si a usted no le interesara mi clase o no le interesa mi asignatura porque la encuentra demasiado obvia, demasiado evidente y siente que no está aprendiendo nada, ninguna lógica o la clase es incoherente, evidentemente que la clase perdería sentido para usted y eventualmente, ¿cierto?, va a generar un rechazo en el cual no va a querer participar. La educación siempre se plantea como un desafío. La educación siempre tiene que ir un paso adelante del alumno en términos de exigencia. ¿Ya? Para mí, les pongo un ejemplo muy concreto, el texto que les mandé a leer, yo creo que para personas que son coeducadoras de un colegio, que están haciendo un curso de estas características de 60 horas, yo creo que el texto que les mandé a leer es bastante desafiante en términos de lograr una interpretación y que apoya bastante bien la clase. Es decir, la clase tiene que propender a llevarlas a reflexionar sobre temas básicos, que son la diversidad, la integración, el lenguaje, cómo nos referimos, la importancia de la planificación. Entonces, ese es como el desafío que se le plantea a los alumnos. La actividad siempre debe ser desafiante. Si no pasa lo que nos contaba ayer una compañera, que el cabrito se aburría, ¿cierto? Y a los 20 minutos estaba haciendo cualquier cosa, hasta que tuvieron que dejarlo ahí de ayudante de aula al hombre, porque de lo contrario, ¿cierto?, iba a seguir con estas actitudes disruptivas. ¿Ya? Profe, Dígame, le voy a contar algo que me sorprendió mucho. dígame. Estaba haciendo una tarea de la sala, tenía que recortar objetos que comenzaran con A. Ya recorta un niño y yo le dije que teníamos que había nombres que comenzaban con A y ella le puso Ana. ¿Ya? Yo quería y mi hijo le dice, ¿por qué no pusiste Ana? ¿Ya? También puede llamarse Ana. Entonces, y ahí como que entendí que ella ya está preparada o como asume esto de la diversidad, se le va a ser más fácil capaz de entender a su corta edad. No va a tener un prejuicio o un tabú. Porque yo le decía, y yo le preguntaba, pero no tiene el pelo largo, no importa que no tenga el pelo largo. Le gustaba así, yo le decía, pero no lleva ropa de mujer, no importa, pero puede ser niña, y él se ve feliz. Claro, Entonces, son situaciones que, claro, hoy día a nosotros no nos dejan de sorprender porque de una u otra manera uno se crió en otro mundo en ese sentido. sí. En una burbuja, ¿cierto? De otra manera, en que todos estos temas eran absolutamente desconocidos. Y yo creo que a todos los que tenemos hijos chicos nos ha pasado un poco lo mismo que usted nos comenta. De ahí a que sea importante que los educadores tengamos claridad respecto a estos temas. ¿Ya? Otro aspecto que nos Profe, puede... Por supuesto, la escucho, dígame. Profe, ¿le puedo contar una anécdota que a nosotros nos pasó algo no muy parecido a la Sole, pero algo así como muy, ¿Ya? que quedamos así como todo para adentro? Una educadora, había un niño que era haitiano, ¿Ya? era de color piel negra, ¿Ya? y la educadora le pide una goma Eva color piel. ¿Ya?
el color piel rosada. ¿Sí? Y el niño llegó con una cartulina, con una goma eva negra. ¿Ya? Y llamó la atención, y el niño trabajó, y después la educadora le dijo le preguntó a la mamá que por qué le había mandado una goma eva negra, y le dijo, usted mandó un papel pidiendo una goma de color piel. El niño es de color piel negra, entonces el niño llevó una goma eva negra, y la educadora no supo qué hacer, ni qué contestar, ni qué decir, quedó así, pero nula. Después se pidió que no se pidiera goma eva color piel, goma eva rosada. Claro. Mire, es una situación, claro, por eso hablábamos delante de la importancia del vocabulario, ¿se acuerda? Yo le voy a contar una experiencia que yo tuve con una alumna que todavía es alumna mía, está en tercero medio, es la mejor alumna del curso, una niña de origen colombiano. Y esta niña es morocha, de raza negra, muy crespa, y con su pelo muy largo, muy afro, su pelo, su impronta. Más encima es la única niña del curso, porque en el colegio donde yo trabajo se da mucho eso, que son niños de una industrial, y en este curso está solamente ella. Entonces en una clase, yo me acuerdo cuando estaban en primero medio, yo empecé a explicar por qué a los negros los habían esclavizado. ¿Por qué en el siglo XVI se consideró que era legal, que era válido esclavizar a los negros? Hice toda la clase explicando el porqué de la esclavitud y hablé del horror de la esclavitud, del horror y el error de la esclavitud y todo el cuento. Y la verdad es que cuando terminó la clase, me di cuenta que estaba ahí en la sala. No la había visto, estaban en primero medio, la verdad es que no hice la relación en el minuto, ni tampoco pensé que eventualmente ella pudo haber tenido abuelos esclavos o bisabuelos esclavos, y la verdad es que me sentí extraordinariamente incómodo a tal punto que preferí conversar con ella y decirle que si se había dicho algo o que ella se hubiera sentido ofendida o algo por el estilo, y le ofrecí mis disculpas. Y ella me dijo, no, me dijo, sí, estuvo súper buena la clase, le agradezco, bla, bla, bla. Y la verdad es que uno siempre debe tener mucho cuidado con el tema, con el lenguaje, porque es complejo hablar de estos temas frente a otra persona. Hoy día, durante muchos años, cuando yo tenía la edad de ustedes, que se ven bastante jóvenes, ¿cierto? Hace 30 años atrás o 25 años atrás, aquí en Chile no habían personas de raza de color. De hecho, las personas de raza de color acá causaban sensación, eran muchas veces vistas con extrañeza, porque la mayoría de los chilenos nunca había visto una persona de color. Sin embargo, hoy día tenemos compatriotas. Entonces, evidentemente que cuesta un poco afinar el lenguaje, modelar un poco más la actitud y atender lo que significa la diversidad y la inclusión, particularmente dentro de los colegios. De ahí, como les decía, que hay que tener cuidado con lo que hablamos. No cuidado en términos de tener temor o de ser pacatos, sino en términos de evitar ofender al otro. ¿Ya? Bien. Muy buena su anécdota en todo caso, Ana. No voy a decir Sí, nunca más voy a decir de color piel, no se me había estuvo ocurrido. muy buena, profe, muy buena, porque el niño llegó con su cartulina negra, entonces quedaron todos así como, bueno, no era tan negro, era moreno, pero Pero, quedaron todos no, así, pero él estaba acostumbrado a que le dijeran que era negro, si ese es el tema. claro. Exactamente. Bueno, otro tipo de metodología se llama metodología dinámica, que es un poco lo que ustedes plantearon. Juegos, actividades, lecciones que lleven a la lógica del pensamiento crítico, que el alumno, cierto, de una u otra manera escuche un cuento y que comente sobre algún personaje que tiene alguna situación compleja de representación valórica, alguna situación, cierto, que signifique
poner en entredicho las condicionantes, ¿cierto?, que llevan a este personaje a actuar de determinada forma o de mala forma. Hacer un análisis, por ejemplo, ahí de... Por eso les decía antes, la metodología del teatro se presta muy bien en estas métodos, es muy importante dentro de estas lógicas dinámicas, ¿ya? Y se genera colaboración. Es decir, evidentemente, si voy a armar una obra de teatro, necesito la colaboración de todos. Van a ser todos muy importantes desde muchos puntos de vista. Podemos hacer una suerte de producción bastante significativa. Y nos va a ir generando actividades durante ¿cuánto? Una obra de teatro nos va a demandar más de un mes. Me imagino que más de alguna de ustedes ha participado en la generación de una obra de teatro, ¿cierto? Y obviamente que es un trabajo de bastante largo plazo. Pero, y aquí viene el pero, este trabajo no termina cuando los niños presentan la obra de teatro. El trabajo no termina cuando los niños son aplaudidos por los papás y se sacan fotos y todo el tema. La obra de teatro después hay que evaluarla, hay que comentarla, hay que analizarla con ellos. ¿Cómo estuvo el rol que ellos cumplieron? ¿Qué les pareció cumplir ese papel? ¿Qué les pareció ayudar a sus compañeros de esta manera? ¿Qué cosas cambiarían? ¿Cómo mejorarían eventualmente una nueva obra de teatro? ¿O qué aspectos les gustaría, cierto, que interpretara una nueva obra de teatro? Es decir, siempre está la lógica de evaluar con ellos la actividad. No que la actividad pase, nos aplauden y terminamos. No, eso no. Queda la tarea inconclusa. Es fundamental que usted, ¿cierto?, sea capaz de generar el después. El después significa exactamente generar esta instancia de resumen, de autocrítica, de autoevaluación, de cómo hemos participado de esta acción cultural que tuvimos. ¿Les queda claro? ¿O no lo entienden así? ¿Han hecho alguna vez este trabajo en alguna actividad con los alumnos? Después que la actividad terminó, después que pasó el 21 de mayo y pusieron a Arturo Prat, ¿cierto?, a saltar de la Esmeralda al Huáscar y todo el tema, llegó el día lunes 24 y dijeron, a ver, niños, vamos a evaluar cómo estuvo el acto del 21 de mayo. ¿Han planificado alguna vez algo así o no? Bueno, Pero, profe, ahora en los colegios no se hacen mucho esas cosas de actos de 21 de mayo. ¿cree que no? No. Sí, Ejemplo, en a mi mí colegio me se dejó de tocó. hacer el acto del Día de la Mamá y el Día del Papá. Día de la mamá, día del papá. Yo trabajo en un colegio de enseñanza media donde hacemos hasta el acto del día del carabinero todavía. No, pero El ese día día, del Donde yo el Día del trabajo, Papá, no. se todos hace los días. eso. A ver, ya una, chiquillas, por favor. ¿Ya? En el colegio donde trabajo yo ya no se hace el acto de los papás ni de la mamá, pues no se hace. Ya. No hay nada. No. Ya, no hay actos. No por el tipo de diversidad que hay entre pares de papás. Por eso ya no se hace. Para evitar problemas entre los padres. Exacto. O sea, mejor negarlo. Exacto, obviamente. Ya. Como la misión y la visión del colegio. Tiene la misión del colegio. Perfecto. Ya. Entonces, la verdad es que el ejemplo que di, Ana, es solamente por decirlo, que mañana es 21 de mayo, pero eventualmente hay muchos actos que se hacen, se celebra el Día de la Amistad, se celebra el Día de la Mamá, el Día del Papá, eventualmente alguna fiesta de término de semestre, la actividad que sea. O a última hora simplemente un nivel que presenta, no sé, pues tienen el día del libro y van a presentar, ¿cierto?, alguna novelita, ¿cierto?, ahí actuada y van a salir 3, 4 cursos. Es muy importante evaluar la actividad, Ana. A eso es lo que me refiero. ¿Sabe, profe, lo que yo hice? Porque yo trabajo en la parte de la biblioteca, de entregar libros, yo trabajo mucho en eso, y nosotros integramos mucho a los niños de prekinder y kinder a que vayan a conocer la biblioteca cuando ellos pasen a primero. Ya. Yo trabajo mucho con los talleres, trabajo mucho con el taller de títeres.
Ya, qué interesante. Contando cuentos cortos para que los niños se vayan integrando y les vayan dando el gusto a la lectura. Muy bien. Entonces, para mí eso ha sido un trabajo súper bueno porque los niños llegan a la biblioteca porque muchos dicen que los niños ya no tienen lectura, no les gusta leer libros, pero yo con los talleres que he hecho, hago taller de pintura, hago de títere, y sabe que yo he tenido buena acogida con los chiquillos, sobre Claro, todo con los más chiquititos, los claro. de prebásica. Desde la lógica del taller, Ana, son muy buenas actividades, pero si usted está de ayudante de aula más permanentemente con un grupo, con un curso, porque lo suyo está en la biblioteca, y dentro del rol de bibliotecaria que usted está teniendo, evidentemente que está sobrepasando lo que el puesto a usted le exige. ¿Ya? Usted está trayendo al público, digamos, a la biblioteca, lo que obviamente es muy valioso. ¿Ya? Claro. Pero al estar con una tía en un aula y al hacer una actividad con los niños, es muy importante que esa actividad se evalúe. Claro. Y que se genere ahí una autocrítica. O sea, me explico. Si usted hace títeres con los niños y utiliza, por decirle a alguien, por decirlo algo, trabaja por vez, arma grupos de niños, de a 6 niños, por ejemplo, por obra de teatro con títeres, ¿sí? Es bien interesante que cuando presenten todos los grupos, hagamos una evaluación de eso. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Cómo fue el personaje que desarrollaron? ¿Cómo desarrollaron ese personaje? ¿Les costó o no aprenderse el diálogo, por ejemplo? Ese tipo de situaciones. Hacer una evaluación de lo que se trabajó. A eso es lo que me refiero. Sí, ¿Ya? ese trabajo lo hacía la educadora. Ella les preguntaba si les había gustado ir a la biblioteca, lo que habían hecho, y ellos les contaban lo que les habían gustado, y ellos les explicaban todo lo que hacían en la biblioteca, y ella hacía ese trabajo. Ahora, es interesante que ese trabajo se haga siguiendo una pauta y que se siente, ¿ya? Es decir, que no sea una conversación que quede en el aire, sino que eventualmente seguir una pauta de preguntas, una suerte de evaluación y a la vez de pequeña encuesta entre los alumnos, que después me permita a mí y me facilite el entregarle el informe al apoderado de ese alumno. Ya. No se olvide que hay que generar informes por escrito, ¿cierto? Que están muy de moda, ¿sí? Entonces, son ideas de colegio ABC1, esta idea de que el apoderado Es tiene como una retroalimentación, profe, para Claro. que los papás ayuden a reforzar más en la casa. Eso es lo que se quiere decir. Exactamente, a eso mismo, esa retroalimentación. Aunque más que retroalimentación tiene que ver con un informe evaluativo, verbal o escrito en este caso, ¿cierto? Que se le hace llegar al apoderado. De ahí a que, entre paréntesis, obviamente sea muy importante también el tema de la escritura, ¿cierto? No pueden entregar un informe con falta de ortografía, o sea, es absolutamente impensable, entre paréntesis, ¿ya? Así que ojo con eso, tienen que revisar permanentemente lo que han escrito. Bien, también tenemos cierto que los niños generen actividades de mutuo propio. De una u otra manera tiene que haber un espacio para que el alumno, ¿cierto?, muestre sus habilidades y eventualmente si hay alguno que tenga alguna habilidad especial, bueno, que la muestre. Si hay alguien que toque guitarra, que cante, que eventualmente sea muy bueno para el dibujo o cualquiera de estas condicionantes, que el resto lo reconozca y que lo aplauda por eso. ¿Ya? Es decir, que haya espacio también para destacarse. Todos los seres humanos, todos tenemos algún tipo de habilidad, ¿ya? Alguna habilidad, ¿cierto?, que nos pone en la cabeza de algún ámbito, en la cabecera de algún ámbito, ¿cierto? Siempre en algún ámbito nosotros tenemos esta posibilidad de destacar. Entonces, es importante que desde el colegio también se vaya recogiendo esa lógica. Bueno, con niños más grandes, no sé si más grandes, yo creo que con la misma edad. El tema de las presentaciones de temas, las disertaciones, las famosas disertaciones, son muy importantes. Muy importante eventualmente hacer
carreras culturales, por ejemplo, ¿cierto? Que los niños van corriendo en equipo y van contestando, van sorteando preguntas con ayuda de sus compañeros. ¿Ah? El tema de generar una participación activa de parte de todo el curso. Yo particularmente soy enemigo del tema de la competencia. No me gusta a mí el tema de la competencia. Yo creo que vivimos en una sociedad demasiado competitiva y que hay que bajar las revoluciones en ese sentido. Yo creo que la actividad, el juego, más que competencia, el juego debe aportar dos cosas. Una, en principio es fundamental, tiene que aportar conocimiento, educación, y en segundo término el juego debe aportar también entretención, más que mal es un juego, ¿cierto? Entonces, evidentemente que esos aspectos hay que cubrirlo. Ahora, lo de los lugares, lo de los premios, quién gana, quién pierde, la verdad es que yo creo que hay que empezar a dejarlo un poquito de lado porque la vida se va a encargar de que los niños se pongan en ese trance y es bastante lamentable. Bueno, trabajo con tutores grupales también, ¿cierto? Resultan ser muy, muy importantes. Y celebrar algún día, lo que les decía en antes, por ejemplo, el tema de destacar algún tipo de talento que tenga algún alumno. Hay algunas actividades que son bastante interesantes, que yo se las comenté la vez pasada, se las voy a volver a comentar. Actividades como, por ejemplo, celebrar el cumpleaños en fecha simbólica. Entonces, eventualmente tenemos 20 niños en la sala y tenemos 20 cumpleaños en el año, 20 días de cumpleaños o 20 mañanas de cumpleaños. ¿Qué se hace en esa mañana de cumpleaños? Se invita al apoderado. El apoderado va el papá, va la mamá, llevan una tortita, llevan un par de juguitos, compartimos la tortita con los niños, le cantamos cumpleaños feliz a este niñito, ¿cierto? Obviamente que es muy probable que el cumpleaños no coincida, pero da lo mismo. Y ese día en la mañana, el papá y la mamá nos cuentan de este niño, cómo era de chico, lleva su álbum fotográfico, nos cuentan algunos aspectos de la vida diaria de este niño y también los papás y la mamá nos cuentan, nos aprovechan de contar un poco del trabajo que ellos hacen como adultos. Es una actividad que funciona bastante bien dentro de la lógica de los jardines de integración, ¿ya? Y que permite también que el resto de los compañeros vea que, obviamente, detrás de ese compañero que está viendo ahí, también hay una familia. Independientemente de si los papás están separados o no, es importante llamar a la participación de ambos, obviamente siempre y cuando los dos manifiesten la intención y las ganas de participar de buena forma, digamos, ¿ya? Que hoy día no siempre ocurre, lamentablemente. Ahí está, ¿ven? El tema de la inclusión de los padres, fundamental. Y por último, no olvidarse nunca que somos maestros, que estamos educando y que es fundamental agradecer, ¿ya? Agradecerle a los niños su participación, entregar algún tipo de retroalimentación, generar un cierto diálogo sobre la actividad que se desarrolló. ¿Ya? Bien. Me gustaría escuchar qué les ha parecido esta reunión, si les ha parecido provechosa, si les ha quedado claro el tema y un largo etcétera. Las escucho. A mí, profe, ¿Les gustó la clase? sí, pero encuentro que igual falta mucho hablar de esto, de conocer más de la inclusión, de todo lo que corresponda, incluso hasta los grupos originarios, las culturas, la etnia, falta mucho, mucho, mucho por culturizar a la gente. Obviamente. Daniela, la escucho. Buenas noches a todas las compañeras, buenas noches, profesor. En mi caso yo quise dar un pie en esto y recuerdo yo que hasta el tiempo en que estuvimos clase con los niños, yo les decía a los niños que la tía Daniela era de color café. Ya. ¿Ya? Y mi educadora se reía. Ya. Se reía, me decía, Dani, ¿por qué hablas de esas cosas? Yo le decía, porque yo soy de color café. ¿Por qué? Porque dentro del curso había muchos niños que eran de
aymara. Color. Ah, ya, aymara, ya, perfecto. Claro, y ellos eran también de color café igual que yo, ¿ya? Más bien ¿Y mate, qué pasa de que, ¿cómo, profesor? más bien mate ellos, más que de color café. Un color de piel Claro, particular, sí. es que como estaban, es como tenían 3 años, ellos Sí. lo entendían por el color café. Ya. Y la profesora se reía, pero ya después me tomó en serio, porque ellos se pintaban del color piel que decía la profesora. Y yo le debatía a la profesora y le decía, ¿por qué es color piel si mi color es café? Y ella me miró, me dijo, ya Dani, tienes razón. Ya niños, se van a pintar del color de su piel. ¿Y qué pasó? Que después de 1 año, los niños que eran de color café, al igual que yo, se empezaron a pintar de color café. Ah, qué bien. Y en la sala se ocupó el color rosado crema y el color café para la piel. Ah, qué bien. Y además que yo también, como tenemos diferentes tipos de nacionalidades dentro de la escuela, en la unidad temática, yo misma los dibujaba a los niños. Teníamos unos niños que eran colorines. En una unidad temática, niños colorines. Después, en otra unidad temática, una niña aymara. Después, en otra unidad temática, una niña rubia. Y así, para que ellos se identifiquen. Ya. De que no todos somos color piel, no todos tenemos el pelo rojo, café o rubio. Qué lindo trabajo, porque comenzar por ahí, ¿eh? El tema de la diversidad, todas las cosas tienen un principio, y evidentemente la diversidad comienza, ¿cierto?, por cómo nos vemos, por nuestro aspecto. Evidentemente que el trabajo ahí en prebásica, particularmente, es fundamental. Bueno, yo les agradezco profundamente la participación en la clase, chiquilla. Les agradezco profundamente la confianza de compartir sus experiencias en esta reunión. Y mañana les voy a estar haciendo llegar la actividad. La actividad consiste en una actividad de responder 4 preguntas, ¿ya?, que vinculan la clase, las 2 clases que hemos tenido, con la lectura, ¿cierto?, que se les pidió para el día que se les mandó hoy día en la mañanita, y que si no la han hecho, la tendrán que hacer. La actividad me la tienen que enviar para el día viernes de la próxima semana. Tómenlo como una prueba. Es una prueba escrita. Es una prueba escrita de 4 preguntas. Lo particular de esta prueba, si es que se puede llamar que es particular, porque a mí me hicieron muchas pruebas así en la universidad, es que usted va a tener los textos, ¿cierto? Y eventualmente, si quiere, también puede ver la clase en algún aspecto, ¿cierto? Si no le queda claro algún concepto. ¿Alguien quería decir algo? La escucho. Profe, no escuché. ¿Ya lo habían mandado? No, la voy a mandar. Ah, ya, disculpe. Voy a mandar, mañana les mando las preguntas para que me las contesten, ¿cierto? Les mando la prueba y se las mando al WhatsApp al grupo de ustedes, ¿cierto? Y me la envían, como siempre, al correo tareasprofeabrigo@gmail.com. ¿Ya? Si Dios quiere, nos estamos viendo el día 5 de junio, que sería cuando tendríamos el próximo módulo. ¿Ya? Y ahí, bueno, yo les voy a mandar las notas antes, voy a hablar con don Egidio para que le suba las notas antes, y ahí le estoy haciendo una retroalimentación igual que en esta oportunidad con las notas, ¿ya? Bien, niñas, que les vaya muy lindo, cuídense, ha sido un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, y que les vaya muy, muy bien. Adiós. Gracias, profe. No, profe, gracias. Hasta luego. Niñas, que estén bien. Chao, también. Adiós, que estén muy bien. Adiós.